vamos a pasar a la pelea por el podio. ¿Qué es lo que ocurrió, Chemi? ¿Por qué Oscar Piastri con un monoplaza tan superior como el que hemos visto de Lando Norris no consiguió ni siquiera acabar en el podio en la carrera de Zandvoort? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hasta hace poco el McLaren y el Ferrari eran los dos mejores coches en curva lenta. Y decíamos hasta hace poco porque después de Miami ya McLaren es el mejor coche incluso curva lenta y curva media. Entonces era una lucha de saber cómo podían ir cada uno y dónde estaba cada uno en el podio. Hablamos de que el primer Ferrari contra el segundo McLaren. El primer Ferrari contra el primer McLaren estaba totalmente perdido. La lucha entre Leclerc y Piastri nos dejaba a Leclerc a 4 décimas una vuelta de Piastri, una décima en el primer tramo, 3 décimas en el segundo tramo y cero en la parte central, que ya marcaba de que Leclerc iba a estar por delante. Si vemos la telemetría entre las dos vueltas, nos vamos a encontrar algo bastante curioso y bastante marcado entre los dos coches. La diferencia es alta, pero sí Hasta que se llegar a... mantiene hasta la T3, se mantiene en tiempo Charles Leclerc. Hasta llegar a T1 va bien, hasta llegar a T1 no hay grandes diferencias. En T2 Piastri no le tiene esa capacidad que sí que tenía el Norris de lanzar el coche en la curva y de meterlo para que saliera bien. Eso es la gran diferencia de pilotaje que hay entre los dos, pero tracciona mucho mejor a la salida de T3 Piastri. Luego tiene más velocidad en el paso por curva 7, en el curva 8, que ese fue el problema que tuvieron aquí los Ferrari en curva rápida. No van tan bien. En curva rápida este año sufre mucho este coche y en curva rápida es donde no va. Y aquí se ve claramente que desde la curva 7 hasta la curva 8 está perdiendo casi 3 décimas con el McLaren y el McLaren no es el mejor coche en estas zonas. Desde ahí de la curva 8 a la salida de la 11 está todo igual y luego pues ese extra de gas que puede meterle en la salida de la 11 hasta la 12 McLaren, Piastri respecto al Ferrari le daba ese extra de capacidad de poder estar delante. Todo esto lo vemos el sábado y pensamos ni de coña va a llegar el Ferrari a estar delante del McLaren, ni de coña. Pero es que el Ferrari del domingo no fue el Ferrari del sábado. El Ferrari del sábado sufrió mucho en la zona central, 25-2 o incluso más lento que el Aston Martin. El Ferrari del sábado le costaba más la curva rápida, le costaba más traccionar, no tenía ese buen trabajo con neumático nuevo, pero es que la carrera va sobre neumático usado. Y si vemos la carrera en el neumático usado, lo que nos encontramos es que la primera parte de la carrera hasta llegar a la vuelta 23 están los dos en ritmo. Está delante Piastri, pero Leclerc está totalmente detrás, lo que quiere decir que puede tener un extra. Y como habíamos visto antes, la carrera se hace de la 22 a la 55. Y en este caso se hizo también de primero para Leclerc. En el momento, como vemos, esa primera vuelta que sale y ya se mete un 14 o 9, mientras que Piastri sigue en el 10-15 alto, ya le da la posición. Había menos de un segundo y esa distancia ya le permite estar por delante. Entonces, si para inmediatamente después, Piastri ya ha perdido posición. Si para antes, seguramente hubiera mantenido posición. Pero como Leclerc tenía capacidad de saber qué estaba haciendo Piastri, Piastri sigue en la pista, Leclerc le ve y entonces él para y entonces es donde saca ese tiempo. Luego, sí, con rueda nueva, Piastri es capaz de hacer una primera parte de carrera muy buena, pasa de 8 a 0 a la diferencia prácticamente 10 vueltas, o casi 8 décimas por vuelta, pero hay que tener un extra para poder pasar y no lo tiene, incluso se va al segundo por detrás. Solo tiene 45, de la vuelta 46 a 52 a menos de un segundo y ya por detrás se queda un segundo incluso sin el DRS. Los dos en ritmo y los dos a una velocidad prácticamente idéntica. ¿Qué pasa en estas dos partes de la vuelta? ¿Por qué se acerca tanto el Ferrari al McLaren? Bueno, pues sobre todo lo que nos encontramos en la primera parte de la carrera, que el McLaren, bueno, a nivel de ritmo, en la primera parte de carrera, está en cero. Gana 2 décimas Piastri en el primer tramo, las pierde en la parte final, están en cero. Para Leclerc, baja al 15.3 step down de 1,2 segundos, mientras que Piastri solo consigue mejorar 4 décimas, entonces le hace 8 décimas por vuelta en esas 9 vueltas clave para tener la posición. Piastri recupera esos 8 segundos en 13 vueltas, a razón de 0,6 por vuelta. Leclerc es mejor
y aquí lo vemos muy muy claro, en el sector 2, 8 décimas, 7 décimas y media de las 8 décimas que tiene están ahí. Piastri recupera en el primer tramo y en el tercer tramo. ¿Qué pasa con Leclerc? En ese segundo tramo es donde es capaz de tener el tiempo. Piastri lo consigue por poder lanzar el coche, cosa que luego no consigue. Sigue mejor una décima en la parte final, están en cero, tiene una décima en el primer tramo, la pierde en el segundo tramo, la vuelve a recuperar en el tercer tramo. Pero hablamos ya de centésimas. ¿Por qué? Porque Leclerc estaba delante y le estaba frenando. Si vemos cada parte de la carrera, y aquí se ve todo bastante directo y bastante simple. La vuelta 12. Primera, sí, por ejemplo, ponme las cuatro que hay. Vuelta 12, lo que nos encontramos sobre todo es que Leclerc, o sea, Piastri está delante, Piastri no está bloqueado, y Piastri, ahí podemos ver que en la curva 3 saca más velocidad que Leclerc. Leclerc tiene una décima en la recta, hablamos de 200 metros con DRS, tampoco te va aquí demasiado, pero tiene mejor frenada el McLaren. Piastri tiene mejor entrada en la curva 3. Luego en la curva 7 Leclerc recupera un poco más por la curva rápida. Para el McLaren no iba tan bien. También tiene más DRS en las dos partes, pero en la curva 11-12 Piastri lanza el coche mejor y acaba con más velocidad de la 11 a la 12. Lo que también le vuelve a dar otro paso. Hablamos de 3 décimas en la curva 3, hablamos aquí de décima y media, pero que esas décimas se recuperan por rebufo y por DRS, con Leclerc. Pasamos luego al momento en el que Leclerc para, y cuando Leclerc para nos encontramos algo muy curioso. La vuelta 32, por ejemplo, es una de Aquí esas está vueltas donde ha parado Charles Leclerc, pero Piastri se mantiene en pista. Piastri sigue fuera, Leclerc para. Hasta llegar a la curva 8-0. Es increíble, el neumático nuevo de Leclerc, el neumático usado de Piastri, hasta llegar a la curva 8-0. No hay nada. Desde la curva 8 hasta la curva 10. La curva 8, la curva 9, 8 décimas. 4 décimas. ¿Por qué? Porque Leclerc sale mucho antes con rueda nueva de la curva 9 y la curva 10. Y entonces es donde con ese gas, con ese menor tiempo frenando y con esa mayor velocidad, sobre todo en tracción, que vemos que las vueltas de Piastri son más extendidas, Leclerc pica más cada curva, es donde es capaz de sacar ese tiempo. Y además de todo esto, también tiene un extra en la entrada a la chicane, bueno, a la curva 11-12, y también tiene un poco más. Pero esas dos partes es donde Leclerc hace el tiempo. En la primera vuelta que hace esto ya ganó la posición a la Piastri. Entonces Piastri tiene dos opciones. Si salgo detrás de él, voy a estar fuera. Si me espero un poco a ver si sale una flauta, se me aparece la Virgen San José y el niño y hay un safety car, igual puedo tener una posición, pero si no estoy ya perdido. Vuelta de Leclerc y Piastri en aire limpio, pues evidentemente en las zonas donde Leclerc, donde Piastri está en aire limpio, curva 1 mejora 2 décimas, curva 3 mejora 2 décimas por velocidad mínima, por poder lanzar el coche en la curva rápida, el Ferrari aquí a mejor que el McLaren, y luego de nuevo tracciona un poco mejor en la 11, la 10 y en la 12. Eso es lo que luego le da la oportunidad de poder traccionar y poder salir bastante mejor de la curva. Y con esto se acerca, pero se acerca no lo suficiente. Se acerca, ahora bien, pero lo alcanza sin tener la ventaja suficiente de neumático. Hay que pasar. ¿Y cómo pasa esto? Bueno, pues hasta llegar a la curva 8, a la curva 7, Piastri tiene 2 décimas. Sí, efectivamente, ese coche tiene más tracción, ese coche tiene un poquito más de velocidad en recta, pero es que ese coche tiene otro coche adelante. Lo que antes le daba la base a Piastri era tener un margen delante para poder lanzar el coche y para poder ser más agresivo en la entrada en la 1, en la entrada en la 3 y por trayectoria pasar. Ahora mismo, si hace eso no puede, porque tiene un piloto. Entonces, lo que antes podía ganarle, ahora ya no gana. Y lo que antes podía sacar el tiempo, ahora ya no lo saca. Y se encuentran con que los dos están en una distancia de más o menos 0,1, que solo se va de la curva 4 a la 10, porque tiene más velocidad en la recta Piastri, pero la pierde camino entre la 7 y la 10, y luego la parte final de la vuelta están los dos. Es decir, la carrera iba de salir, parar y llegar. Salir, sale mejor Piastri, está por delante. Parar, para mejor Leclerc, que hace el undercut en el momento adecuado, deja detrás a Piastri y luego ya llegar
base haciendo esto desde la posición ganada Leclerc. Una gran estrategia de Ferrari, una gran gestión de neumático de Ferrari, que por ser muy inteligentes y por aquello que tantas veces les habíamos criticado de ser malos en estrategia, aquí fueron muy brillantes y el podio se basa en estrategia. Atacaron, además, atacaron, pero tanto a Mercedes como a McLaren, y acertaron. Sí, sí. Esta vez fue para ellos. Buena decisión de Ferrari, buena carrera de Ferrari, y por eso un podio muy meritorio.